Esta noche nos adentramos en las sombras más oscuras de la experiencia humana, donde la moral se desvanece y la lógica se quiebra. No estamos aquí para el sensacionalismo barato. Estamos aquí para desentrañar el porqué. El crimen real no es solo una estadística o una titular de periódico. Es una grieta en el tejido de nuestra sociedad, un recordatorio escalofriante de la maldad que puede residir bajo una fachada de normalidad. Hoy nos enfocaremos en el caso del asesino del Zodíaco y la desaparición de Madeleine McCann. ¿Qué lleva a una persona a cruzar la línea de lo impensable? ¿Es un defecto de nacimiento, un entorno tóxico o simplemente una elección consciente en un momento crucial? Analizaremos las pruebas, las teorías fallidas y las preguntas que la justicia nunca pudo responder completamente. Prepárense, las imágenes pueden ser perturbadoras y las historias complejas. Acompáñenme mientras encendemos una luz en este oscuro rincón de la historia. Mantengan su mente abierta, pero sus emociones bajo control. Esto es El último testigo. El Zodíaco, imaginen, una sombra que se ríe de la ley, un fantasma que no solo comete crímenes atroces, sino que disfruta juguetear con la prensa y la policía, como un sádico titiritero que maneja los hilos de todo un estado. Esta es la historia del asesino del Zodíaco, el enigma criminal más frustrante y aterrador de la historia moderna de los Estados Unidos. Desde 1968, hasta el pánico de toda una década, su nombre se convirtió en sinónimo de terror en la bahía de San Francisco. Un terror escrito en sangre y encriptado en códigos que desafiaron a las mentes más brillantes. El 29 de diciembre de 1968, la inocencia de la Navidad aún flotaba en el aire frío de California. Cerca de la pequeña ciudad de Benicia, en el oscuro y solitario camino de Lake Herman, una pareja de adolescentes, Betty Lou Jensen de 16 años y David Farody de 17, decidieron hacer una parada en su primera cita. Un paraje apartado, ideal para susurros y miradas cómplices. Pero la noche, que debía ser memorable por un primer beso, se grabó en la historia como el inicio de una pesadilla. Cerca de las 11:10 de la noche, un coche se detuvo detrás del suyo. Un hombre salió de la oscuridad y, sin mediar palabra, disparó. Los jóvenes intentaron huir, pero fueron alcanzados a escasos metros de su vehículo. Betty Lou recibió 5 disparos por la espalda, David, 1 en la cabeza. Ambos murieron allí mismo. El asesino se esfumó en la noche, dejando solo el silencio y 2 cuerpos inertes como testigos de su brutalidad. Los primeros en investigar pensaron en un crimen pasional, tal vez en una pelea entre bandas o un ajuste de cuentas. Seis meses después, el 4 de julio de 1969, el día de la independencia de los Estados Unidos, la oscuridad se cernió de nuevo. Esta vez, en Vallejo, a unos 6 kilómetros de la primera escena del crimen. Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael McGough, de 19, estaban estacionados en el Blue Rock Springs Park. Aproximadamente a medianoche, un coche se acercó y se estacionó justo detrás de ellos. Un hombre con una linterna caminó hacia la ventanilla del conductor, deslumbrando a Darlene y Michael. El hombre sacó una pistola y abrió fuego sin advertencia. Disparó 5 veces. Darlene murió casi al instante. Michael, gravemente herido por balas en la mandíbula, el cuello y el pecho, logró sobrevivir. Fue un milagro que le permitiría, por primera y única vez en la cadena de crímenes, dar una descripción del atacante. 40 minutos después del ataque, el pánico llegó a la policía. Recibieron una llamada anónima. Una voz masculina, tranquila, sin acento, les dijo: quiero reportar un doble homicidio. Si van a la carretera, al este del Blue Rock Springs Park, encontrarán un Brown o un Tanish auto. Las víctimas estaban en un Rambler blanco. Yo soy el que lo hizo. La llamada venía de una cabina telefónica cercana, revelando no solo una mente fría, sino también la audacia de quien quería asegurarse de que su obra fuera reconocida. La policía se dio cuenta. Esto ya no era un crimen aislado. Había un asesino suelto en el norte de California. Pero la verdadera escalada del terror no llegó con las balas, sino con el papel y la tinta. El 31 de julio de 1969, exactamente un mes después del ataque, en Blue Rock Springs, 3 periódicos del área de San Francisco, el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner, recibieron una carta cada uno. Eran idénticas. En ellas, el autor se atribuía los crímenes de Lake Herman Road y Blue Rock Springs. Para probar que no era un farsante,
incluía detalles de los asesinatos que solo el perpetrador y la policía conocían. Pero el verdadero terror estaba en la parte inferior de las cartas. Un código en el asesino había incluido un mensaje cifrado de 408 caracteres y amenazó a los periódicos. Si no publicaban el criptograma en su primera plana para el viernes por la mañana, mataría a una docena de personas ese fin de semana. Era un juego macabro, una burla directa a las autoridades y a la sociedad. Un hombre anónimo obligando a los medios de comunicación a ser sus cómplices. La bahía de San Francisco se preparó para un baño de sangre si la policía y la prensa no cedían a la voluntad del asesino. Este no era un asesino común. Era un estratega, un ególatra que buscaba la fama. En ese momento, en esa página de periódico nació el mito. El ultimátum del asesino era claro. O los periódicos publicaban su código, o 12 personas morirían. Ante el inminente peligro y la incapacidad de la policía para garantizar la seguridad de los ciudadanos, los diarios cedieron. Publicaron el código de 408 símbolos, y con él, el primer gran acertijo criminal que paralizaría a California. En cuestión de días, cientos de personas, desde criptógrafos profesionales hasta aficionados a los crucigramas, se lanzaron a intentar descifrar el mensaje. La esperanza era que el texto oculto revelara la identidad del asesino y pusiera fin a la ola de crímenes. Y sorprendentemente, la clave fue descubierta en menos de una semana, no por las agencias federales, sino por una pareja de ciudadanos comunes y corrientes de Salina, California, Donald y Betty Harden. Donald era un profesor de escuela secundaria y Betty era ama de casa. Utilizando un sistema de sustitución simple, lograron desentrañar el cifrado. El mensaje era aterrador y revelaba una mente desquiciada. En él, el asesino admitía gustarle matar personas, porque según él, era mucho más divertido que matar animales en el bosque, ya que el hombre era el animal más peligroso de todos. Pero la parte más escalofriante era su creencia de que, al morir, renacería en el paraíso, y todos los que había asesinado se convertirían en sus esclavos. Esta macabra justificación de sus crímenes cimentó la idea de que estaban tratando con un asesino en serie, con un complejo de superioridad y una oscura agenda mesiánica. Lo más importante para la policía y lo más frustrante era que a pesar de que el asesino prometía revelar su identidad, el cifrado terminaba en una frase incomprensible, llena de símbolos que no concordaban con el resto del patrón descifrado. El final del mensaje era solo una burla más. El asesino se había reservado una parte de la clave, manteniendo su identidad oculta. Poco después, el asesino envió una cuarta carta a los periódicos, en la que por fin se bautizaba a sí mismo. Las cartas comenzaban con la frase «An les habla el zodíaco». El nombre se inspiraba en su firma, un símbolo de un círculo cruzado por líneas que se asemejaba a una mira telescópica, a un signo astrológico o a un antiguo símbolo de guerra. El zodíaco había nacido el 27 de septiembre de 1969. El zodíaco atacó de nuevo, pero con un cambio en su modo de operar que desconcertó a la policía. En esta ocasión, eligió el lago Berryessa en el condado de Napa. No fue de noche, sino a plena luz del día, alrededor de las 4:40 de la tarde. Sus víctimas fueron 2 estudiantes universitarios, Cecilia Shepard, de 20 años, y Brian Hartnell, de 27. Que disfrutaban de un picnic. El atacante se acercó a ellos portando un arma de fuego, pero lo más impactante fue su vestimenta. Iba cubierto con una especie de traje de verdugo de tela negra, con una capucha con aberturas para los ojos, y el infame símbolo del zodíaco dibujado en el pecho, un círculo con una cruz. Se acercó a la pareja y les dijo que solo necesitaba su dinero y su coche para irse a México. En realidad, solo estaba jugando con ellos. El zodíaco ató a Brian y Cecilia con una cuerda de plástico previamente cortada. Mientras los ataba, Brian, intentando dialogar, le preguntó por qué hacía esto. El zodíaco respondió tranquilamente que solo necesitaba hacer eso. Al terminar de atarlos, el asesino no sacó el arma, sino un cuchillo de caza. Apuñaló a Brian 6 veces en la espalda y a Cecilia 10 veces. A diferencia de sus crímenes anteriores, este ataque fue íntimo y excesivamente brutal, revelando una sed de sadismo que no había mostrado antes. Luego, se dirigió al coche de Brian y escribió en la puerta con un rotulador amballejo: 29 de diciembre de 68, 4 de julio, 27 de septiembre 12 veces, con cuchillo, el zodíaco. El número de puñaladas a Brian y Cecilia sumaba 16. El 12 que escribió en el coche fue otra burla, y el número de víctimas que afirmaba haber apuñalado era ya de 2.
El zodíaco dejaba su firma con cada crimen, un nuevo enigma, una nueva provocación. El asesino se fue caminando tranquilamente, dejando a la pareja desangrándose. Brian sobrevivió y pudo contar el horrendo encuentro a la policía. Cecilia fue trasladada a un hospital, pero murió 2 días después. El zodíaco había vuelto a golpear y esta vez se había asegurado de dejar su marca, no solo en la escena del crimen, sino también en la mente de un testigo. Apenas 2 semanas después del brutal ataque en el lago Berryessa, el zodíaco cometió su crimen más audaz y público, esta vez en el corazón de San Francisco. El 11 de octubre de 1969, en el elegante B de Presidio Heights, Paul Stine, un taxista de 29 años, recogió a un pasajero en la intersección de Mason y Geary Street. El zodíaco ordenó a Paul Stine que condujera hasta Washington y Maple Street, una zona residencial. Una vez allí, el asesino le disparó en la cabeza a quemarropa. Lo más importante de este crimen no fue la víctima ni la brutalidad, sino la descarada cercanía a la civilización y lo que el zodíaco hizo después. El zodíaco se bajó del taxi, se dirigió al asiento del conductor y en un acto de extrema audacia y meticulosidad, arrancó un trozo de la camisa ensangrentada de Paul Stine, dejó el cuerpo del taxista y se alejó tranquilamente, con el trozo de tela como un oscuro trofeo. La escena fue presenciada por 3 adolescentes desde la ventana de una casa al otro lado de la calle. Ellos llamaron inmediatamente a la policía. La descripción que dieron los jóvenes fue fundamental. Vieron a un hombre caucásico de unos 20 o 30 años, de complexión robusta, subiendo a pie una de las calles cercanas. Los oficiales Don Falk y Eric Zelms, a bordo de su patrulla, recibieron una descripción inicial que indicaba que el sospechoso era un hombre negro. Este error en la descripción racial, que más tarde se atribuyó a un posible malentendido en la comunicación por radio, se convertiría en un punto crucial que permitió al zodíaco escapar justo bajo las narices de la policía. El oficial Falk, minutos después del tiroteo, se cruzó con un hombre blanco, que coincidía con la descripción revisada del sospechoso, caminando con paso rápido. El hombre que se convirtió en el principal sospechoso, Arthur Lee Allen, era blanco, pero debido a la errónea información inicial de que el asesino era un hombre negro, los oficiales no detuvieron al hombre que pasaba, pensando que no se trataba de su objetivo. El zodíaco se esfumó en las calles de San Francisco, demostrando una vez más que estaba un paso por delante de la ley. 3 días después del asesinato de Paul Stine, el 14 de octubre, el San Francisco Chronicle recibió otra carta, y para sorpresa de todos un fragmento de la camisa ensangrentada de Paul Stine, confirmando que el autor de la misiva era sin duda el zodíaco. El mensaje era de burla. El asesino se jactaba de que los adolescentes que lo habían visto habían dado una descripción equivocada a la policía, por lo que nunca lo atraparían. También amenazó con matar a niños en un autobús escolar, a menos que la policía dejara de seguirle la pista y publicara en el periódico su nuevo y más complejo cifrado. Esta carta y la amenaza a los niños desataron el pánico masivo. Las escuelas de la región de la Bahía de San Francisco comenzaron a poner guardias armados en los autobuses, y algunos padres optaron por llevar a sus hijos a la escuela. La ciudad vivía con miedo palpable. El zodíaco no solo era un asesino, era un terrorista psicológico. El nuevo cifrado, conocido como el Z408, era aún más complejo que el anterior, y el desafío que planteaba era una prueba de su ego. Pero en lugar de un código, el zodíaco envió varios mensajes a lo largo de los meses siguientes, todos llenos de amenazas y burlas, muchos de los cuales firmaba con el círculo cruzado. Uno de estos mensajes más infames fue el conocido como el cifrado 340. Este cifrado contenía 340 caracteres, y a pesar de la experiencia y los avances en criptografía, permaneció indescifrable durante 51 años. Fue una burla silenciosa, una provocación constante para la policía y el público, un recordatorio perpetuo de su anonimato. En 1970, el zodíaco envió una postal navideña al famoso abogado Melvin Bellian. En ella, el asesino afirmaba que era hora de que lo ayudaran, y que sentía un impulso incontrolable de matar. Este mensaje, que parecía un grito de auxilio, fue interpretado por muchos como otro juego o como un intento de manipular a la opinión pública. El zodíaco nunca fue capturado. Los crímenes conocidos se detuvieron abruptamente, pero las cartas y postales llenas de amenazas continuaron llegando a la prensa de forma esporádica durante algunos años, manteniendo viva la llama del terror. La policía compiló una lista de 2.500 sospechosos
Poirot and Number, Arthur Lee Allen, un ex maestro de escuela, fue el principal foco de la investigación durante décadas. Arthur Lee Allen era la encarnación del sospechoso perfecto, un hombre con un historial de comportamiento perturbador. Despedido de su trabajo como maestro de escuela primaria por acoso sexual a estudiantes, Allen vivía en Vallejo, una de las áreas donde el Zodíaco había atacado. Su perfil, su apariencia e incluso algunas coincidencias escalofriantes lo colocaron al frente y al centro de la investigación, un faro en la oscuridad de un caso sin resolver. En 1971, un amigo de Arthur Lee Allen se puso en contacto con la policía. Contó que a finales de 1968, Allen le había confesado su fantasía de matar a parejas al azar, usando una pistola del calibre 22, la misma arma utilizada en el primer asesinato del Zodíaco. En Lake Herman Road en Allen, también había expresado el deseo de enviar cartas a la policía, burlándose de ellos y firmando con el nombre de Zodíaco. Cuando la policía registró la casa de Allen, encontraron un reloj de pulsera Timex con la marca del Zodíaco grabada. Esto era un detalle estremecedor. También descubrieron cuchillos de caza en el maletero de su coche. Además, Arthur Lee Allen era un aficionado a la criptografía y a la astronomía, lo que encajaba con la obsesión del asesino por los códigos y el nombre que había elegido. Las autoridades estaban convencidas de que tenían a su hombre. Sin embargo, a pesar de la montaña de pruebas circunstanciales, la evidencia directa siempre fue esquiva. Las huellas dactilares de Allen nunca coincidieron con las encontradas en la escena del crimen del taxi de Paul Stine. La escritura de Allen tampoco coincidía con la caligrafía extraña y mayúscula que el Zodíaco utilizaba en sus cartas. La policía presionó a Allen, lo entrevistaron en múltiples ocasiones, realizaron pruebas del polígrafo y lo vigilaron durante años, pero nunca pudieron obtener esa pieza de evidencia irrefutable que lo atara definitivamente a los crímenes. Una de las coincidencias más macabras fue el descubrimiento de que Arthur Lee Allen había trabajado en un cine cerca del lugar donde el Zodíaco había recogido a Paul Stine. Su conocimiento de la zona y su perfil psicológico lo hacían el candidato ideal, pero sin la evidencia física o una confesión, era imposible llevarlo a juicio. El caso del Zodíaco no se trataba solo de los asesinatos. Se trataba de la comunicación. Las cartas, llenas de errores ortográficos deliberados y frases condescendientes, eran la verdadera arma del asesino. Unas veces usaba mayúsculas, otras veces minúsculas, cambiando su estilo para confundir a los analistas de caligrafía. Jugaba con ellos, les daba pistas falsas y luego se reía de su fracaso. Este era un asesino que no solo buscaba matar, sino dominar la narrativa, ser el centro de atención. El Zodíaco afirmó haber cometido 37 asesinatos en total, aunque la policía solo le atribuye oficialmente 5 víctimas mortales y 2 heridos. La lista de víctimas potenciales, sin embargo, es mucho más larga y sigue siendo objeto de debate. La lista de víctimas confirmadas por el Zodíaco se compone de David Faraday y Betty Lou Jensen, asesinados en Lake Herman Road; Darlene Ferran, asesinada en Blue Rock Springs, con su compañero Michael Mayo herido; Cecilia Shepard, asesinada en el lago Bergesa, con Brian Hartnell herido; y finalmente Paul Stine, el taxista en San Francisco. Pero el Zodíaco era un ególatra que quería más crédito. La policía investigó otros casos que tenían similitudes en el modus operandi o en las víctimas. Uno de los más notables fue el asesinato de Sherry Joe Bates en 1966, 2 años antes del primer ataque oficial del Zodíaco. Sherry Joe, de 18 años, fue brutalmente apuñalada y golpeada hasta la muerte cerca de una biblioteca en Riverside. 4 años después de su muerte, el Zodíaco envió cartas a la policía y a la prensa de Riverside, atribuyéndose el crimen. Esto dividió a la policía. Algunos creían que era una fanfarronada, un intento de inflar su número de víctimas. Otros, sin embargo, encontraron coincidencias en la brutalidad del ataque. Una nota anónima encontrada en el escritorio de la biblioteca donde Sherry Joe estudiaba advertía: el ataque no fue un robo, fue un asesinato. No ha sido un accidente. La víctima era hermosa y tuvo que morir. Habrá más. El Zodíaco nunca dejó de jugar con las emociones del público y el trabajo de los detectives, creando una cortina de humo de información contradictoria y amenazas. La incertidumbre sobre el número real de víctimas y el constante goteo de cartas mantuvieron el caso vivo y aterrador. Su habilidad para manipular a la policía fue casi tan letal como sus armas. El caso del Zodíaco no se desvaneció con el tiempo,
sino que se transformó en una leyenda oscura y persistente. A medida que los años 70 avanzaban, las cartas del zodíaco se hicieron menos frecuentes y el asesino parecía haberse desvanecido en el aire. Pero el silencio era, en sí mismo, otra forma de burla, dejando a los investigadores y al público con una pregunta angustiosa. ¿Había muerto el zodíaco? ¿Estaba en prisión por otro crimen? ¿O acaso se había mudado a otro estado para seguir con su macabra cosecha? La falta de nuevos crímenes confirmados del zodíaco después de 1969 alimentó innumerables teorías. La más optimista sugería que su ego se había saciado con la fama obtenida y había decidido retirarse, satisfecho con el pánico que había sembrado. La más oscura, que había cambiado su modus operandi para convertirse en un asesino silencioso e indetectable. Durante décadas, la policía de San Francisco, Vallejo y Napa continuaron la búsqueda, a menudo regresando al principal sospechoso, Arthur Lee Allen. A pesar de que Allen fue investigado en repetidas ocasiones, incluso después de un derrame cerebral que limitó su movilidad, y a pesar de la fascinación de los detectives con las pruebas circunstanciales, la ciencia forense de la época no pudo proporcionar la respuesta definitiva. Con el advenimiento del análisis de ADN, la esperanza de resolver el caso resurgió. En la década de los 90, las autoridades tenían la esperanza de extraer una muestra de saliva del pegamento de los sobres y sellos de las cartas que el zodíaco había enviado. Sin embargo, el ADN de las cartas estaba degradado y la muestra inicial era insuficiente para una identificación concluyente. El misterio del cifrado 340, el código que el zodíaco había enviado después de asesinar a Paul Stine, se mantuvo en el centro de esta frustración. Durante medio siglo, el patrón de 340 símbolos, aparentemente aleatorios y complejos, resistió los mejores esfuerzos de los criptógrafos. Era un monumento al desprecio del asesino por la inteligencia de quienes lo perseguían. Pero el juego del zodíaco no duró para siempre. En el año 2020, 51 años después de su creación, un equipo internacional de descifradores de código, compuesto por un programador de Virginia, un matemático australiano y un criptógrafo belga, logró resolver el cifrado 340. La traducción del mensaje, aunque no reveló la identidad del asesino, sí proporcionó una visión escalofriante de su mente. El texto descifrado decía, con los mismos errores ortográficos del zodíaco, espero que se estén divirtiendo mucho, tratando de atraparme. No tengo miedo de la cámara de gas, porque me enviará al paraíso mucho antes, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí, donde todos los demás no tienen nada. Así que tienen miedo de que mate, porque el paraíso será más fácil para mí. El mensaje confirmó la personalidad megalómana y sádica del asesino, su creencia de que cada persona que mataba se sumaba a su séquito personal en el más allá. La frase era una celebración de su impunidad, un último grito de burla a un mundo que no pudo detenerlo. El desciframiento del 340 no cerró el caso, pero sí disipó el aura de invencibilidad intelectual que rodeaba al zodíaco. No era un genio criptográfico, sino alguien que usaba un método de sustitución complejo, pero finalmente vulnerable. El mensaje, sin embargo, reforzó la urgencia de encontrar la verdad detrás de las balas y la tinta. El zodíaco había dejado a su paso un legado de dolor y de preguntas sin respuesta. California nunca volvió a ser la misma. La época de los 60, que había prometido paz y amor, se vio marcada por la aparición de un monstruo que se comunicaba con la prensa y desafiaba a la policía a través de jeroglíficos oscuros. El mito había superado al hombre, pero la verdadera identidad seguía siendo el trofeo que la justicia no había podido arrebatar al fantasma. A pesar de la esperanza que trajo el desciframiento del código 340, en el año 2020, la identidad del zodíaco permanecía oculta. El mensaje solo servía como una macabra prueba de su ego, pero la pieza de puzzle más crucial, su nombre, seguía ausente. Es aquí donde la figura de Arthur Lee Allen vuelve a emerger, ahora, bajo la lupa de la tecnología moderna. Arthur Lee Allen murió de causas naturales en 1992, antes de que el análisis de ADN se convirtiera en una herramienta estándar en la resolución de crímenes sin resolver. Su muerte supuso un revés para los detectives que lo consideraban el principal sospechoso, pero no el fin de las investigaciones. A lo largo de los años, se utilizaron diversas técnicas forenses para compararlo con la evidencia disponible. El análisis de ADN, a pesar de las dificultades iniciales por la degradación de las muestras, se convirtió en el punto de inflexión.
Se logró obtener un perfil parcial de ADN de los sobres de las cartas, lo que en principio descartó a Arthur Lee Allen como el Zodíaco. Sin embargo, los expertos advirtieron que esta muestra de ADN era solo parcial y podía haber pertenecido a cualquier persona que hubiera manipulado la carta, desde carteros hasta empleados de periódicos. La ambigüedad del ADN parcial dejaba la puerta abierta a la duda. La obsesión por Allen, sin embargo, no desapareció. Su perfil se ajustaba demasiado bien a la imagen psicológica del asesino. Era un paria social, resentido y fascinado por el control y la criptografía, la pulcritud en la escena del crimen, la habilidad para evadir la captura y la necesidad compulsiva de comunicarse con el mundo eran rasgos que encajaban con su personalidad solitaria y grandilocuente. El Zodíaco, en su juego con la policía, no solo enviaba códigos, también hacía llamadas telefónicas a las comisarías y a programas de televisión. La noche del 22 de octubre de 1969, apenas 11 días después del asesinato de Paul Stine, una persona que afirmaba ser el Zodíaco llamó al popular programa de debate AM en San Francisco. Exigió hablar con el abogado Melvin Belli, el mismo al que meses después le enviaría una postal navideña. Él, Detective Dave Toschi, el principal investigador del caso por parte del Departamento de Policía de San Francisco, estaba al teléfono esperando al otro lado de la línea. El miedo del Zodíaco a ser identificado por la voz le impidió aparecer en directo. En cambio, un hombre, a quien la policía creyó que era el Zodíaco o un impostor que quería suplantarlo, llamó y habló de forma confusa, quejándose de los dolores de cabeza que le producía el deseo de matar. Esta llamada, a pesar de su ambigüedad, aumentó la tensión y la cobertura mediática. La personalidad del Zodíaco era tan dominante que incluso sus posibles imitadores se convertían en noticia de primera plana. La fascinación por el caso trascendió las fronteras de California, convirtiéndose en un fenómeno cultural. La gente se preguntaba cómo un asesino podía ser tan insolente y a la vez tan eficiente en su anonimato. Su círculo cruzado se convirtió en un símbolo de lo desconocido y lo aterrador, una firma que desafiaba la justicia. El detective Toschi y su compañero Bill Armstrong pasaron años sumergidos en el caso. Eran los rostros de la frustración policial. Toschi, en particular, se convirtió en una figura semipública, un símbolo del policía honesto que no podía atrapar a su fantasma. Recibió amenazas del Zodíaco y se obsesionó con la resolución del caso. Su trabajo se convirtió en la base de libros y películas, inmortalizando la casa del asesino. La presión sobre la policía era inmensa. El Zodíaco se reía de ellos en sus cartas, afirmando que los había engañado con pistas falsas. Los errores iniciales en la descripción del asesino, como el fallo del oficial Falk al no detener a Arthur Lee Allen en San Francisco, pesaron sobre los investigadores durante años. El Zodíaco no era solo un asesino, era un maestro del despiste y la manipulación psicológica. A lo largo de los años 70, el flujo de comunicaciones del Zodíaco se convirtió en un goteo esporádico. La última carta confirmada por los expertos como auténtica llegó en 1974, un mensaje lleno de resentimiento y burla que insinuaba que el asesino no estaba muerto, sino solo escondido, observando cómo la policía se hundía en la frustración. Después de eso, el silencio se apoderó del caso, un silencio que para muchos era más aterrador que las amenazas. Este vacío permitió que florecieran las teorías, no solo sobre la identidad del asesino, sino sobre la magnitud real de sus crímenes. El Zodíaco se jactó de 37 víctimas, aunque solo 5 fueron confirmadas por las autoridades. La duda persiste. ¿Pudo un asesino con su nivel de premeditación y arrogancia haber cometido más crímenes fuera de la bahía de San Francisco? Una de las teorías más recurrentes es la posible conexión del Zodíaco con el asesinato no resuelto de Donna Lass, una enfermera de 29 años que desapareció en el lago Tahoe en 1970. Su desaparición ocurrió en una época en la que el Zodíaco estaba en pleno apogeo de sus comunicaciones. Alrededor de 6 meses después de su desaparición, una postal anónima con el sello del Zodíaco fue enviada al San Francisco Chronicle. En la tarjeta había una ilustración de una cabaña que parecía hacer referencia al lugar donde Donna Lass había sido vista por última vez, un casino cerca del lago Tahoe. El mensaje era críptico, haciendo referencia a Sierra Club y el término peak o pico. Algunos interpretaron esto como una burla sobre dónde podía estar el cuerpo de Donna Lass.
Nunca se encontraron pruebas concluyentes que vincularan al zodíaco con la desaparición, pero la proximidad temporal y la postal firmada con su símbolo eran suficientes para añadir una capa más al mito y a la lista de víctimas potenciales. Otro caso que ha estado bajo el escrutinio de la posible conexión con el zodíaco es el de Robert Domingos y Linda Edwards, asesinados en 1963 en una playa cerca de Lompoc, California. Los detalles del crimen: dos adolescentes acribillados en un coche en una zona apartada, eran inquietantemente similares al primer ataque del zodíaco en Lake Herman Road. Sin embargo, este crimen ocurrió 5 años antes del pistoletazo de salida oficial del asesino del zodíaco, por lo que nunca se ha confirmado su conexión. La complejidad del caso también radica en la inconsistencia del modus operandi del asesino. Mientras que en Lake Herman Road y Blue Rock Springs utilizó un arma de fuego para atacar a parejas en la noche, en el lago Berryessa cambió a un cuchillo a la luz del día y con un disfraz. Luego, en San Francisco, regresó a un arma de fuego para matar a un taxista en una zona residencial. Este cambio constante llevó a algunos investigadores a teorizar que el zodíaco podría no haber sido un solo hombre, sino varios, o bien que un asesino imitador se había sumado a la ola de crímenes bajo el mismo nombre. Sin embargo, la mayoría de los expertos y la policía siempre han sostenido la teoría de un único asesino. Argumentan que el cambio en el modus operandi era otra de sus herramientas de manipulación, un intento de confundir a la policía. El único elemento constante en todos los crímenes confirmados era el sello de la comunicación, la necesidad de reivindicar su autoría y de jugar con los códigos. El zodíaco era un director de orquesta que disfrutaba del caos que generaba. La figura del zodíaco se convirtió en un espejo de los miedos de la sociedad de la época, la pérdida de la inocencia, la impotencia de la tecnología y la idea de que un monstruo podía caminar tranquilamente entre la multitud. Este es el gran gancho de su historia, un asesino que, a través de la comunicación, logró la inmortalidad en el anonimato. El caso del asesino del zodíaco, a pesar de los años, sigue siendo un expediente abierto. El paso del tiempo, lejos de enfriar la investigación, la ha transformado, llevando a un enfoque renovado en la tecnología forense y, curiosamente, en la genética genealógica. La esperanza, hoy en día, no reside en el papel y la tinta, sino en las minúsculas huellas biológicas que el zodíaco dejó sin saberlo. Tras la muerte de Arthur Lee Allen, la lista de sospechosos se amplió, incluyendo a figuras que en su momento no fueron consideradas prioritarias. Uno de estos nombres que ha resonado con fuerza en las teorías recientes es Gary Francis Poston Post. Era un veterano de la Fuerza Aérea que murió en el año 2021. Su nombre salió a la luz gracias a un grupo de exinvestigadores conocido como The Case Breakers, quienes afirmaron haber encontrado evidencia que lo vinculaba con los crímenes del zodíaco e incluso con un asesinato no atribuido al zodíaco en 1966. Este grupo afirmó que la cicatriz de la frente de Gary Francis Post era similar a un retrato robot del zodíaco. Además, afirmaron haber descifrado una nueva parte de uno de los cifrados del zodíaco, el conocido como el Z132, que revelaba el nombre de Post, o al menos un anagrama de él. La validez de estas afirmaciones ha sido fuertemente debatida, ya que las autoridades, incluyendo el FBI y la policía de San Francisco, no han corroborado públicamente esta conclusión. La fascinación por el zodíaco es tan grande que cualquier nueva pista o sospechoso genera un revuelo mediático inmediato. Sin embargo, la policía se ha mantenido cautelosa. La lección aprendida con la obsesión por Arthur Lee Allen fue la necesidad de pruebas irrefutables. Las huellas dactilares y el ADN seguían siendo el santo grial. El ADN ha sido la herramienta más poderosa, pero también la más frustrante. El problema no es la técnica, sino la cantidad y la calidad de la muestra. Las cartas enviadas hace más de 50 años han sido manipuladas por innumerables manos. Sin embargo, los avances en la extracción de ADN de contacto, es decir, el ADN dejado por el simple toque, mantienen viva la esperanza. Imaginemos el escenario en el zodíaco, con sus guantes o sin ellos, lambió un sello o tocó el borde de un sobre. Ese rastro genético invisible y minúsculo es ahora la única confesión que la policía necesita. Si se logra obtener un perfil de ADN completo del asesino del zodíaco, el siguiente paso sería cargarlo en bases de datos de genealogía. La misma técnica que ha servido para resolver otros casos históricos
sin resolver. Esto permitiría a los investigadores construir un árbol genealógico del asesino a través de sus familiares lejanos, que hayan subido su propio ADN a estas bases de datos. Este es un detalle crucial. Si el Zodíaco, o un pariente cercano, ha utilizado servicios de genealogía genética, podría ser identificado. La tecnología está desafiando el anonimato que el Zodíaco creyó haber garantizado con sus códigos y su astucia. El tiempo se ha convertido en el enemigo del asesino. La historia del Zodíaco no es solo una historia criminal, es un recordatorio de cómo la tecnología y la perseverancia pueden reescribir la narrativa del pasado. El asesino que se jactó de su impunidad, que se rió de los detectives en la prensa, podría ser desenmascarado por una simple molécula de ADN, un rastro de sí mismo que consideró insignificante. La resolución del caso, de llegar a ocurrir, será una victoria de la ciencia sobre la arrogancia. Para comprender la magnitud del terror sembrado por el Zodíaco, es necesario mirar más allá de los asesinatos y las cartas. Hay que entender cómo sus acciones destrozaron la confianza pública en la autoridad y en el concepto de seguridad en la vida cotidiana. El Zodíaco no solo mató a personas, mató la sensación de paz en la noche de California. Antes del Zodíaco, los asesinos en serie eran a menudo considerados como monstruos que actuaban en las sombras, figuras aisladas que la policía podía eventualmente cazar. El Zodíaco cambió eso. Él se convirtió en una celebridad del crimen, un fantasma que se comunicaba abiertamente. Este aspecto de la comunicación masiva, de utilizar los medios para generar pánico, lo elevó al estatus de un terrorista psicológico. La amenaza de matar niños en un autobús escolar, por ejemplo, fue un golpe maestro de la manipulación. No solo forzó a las autoridades a tomar medidas de seguridad extremas y costosas, sino que inoculó el miedo en el lugar más sagrado para una familia, el trayecto de sus hijos a la escuela. Esto no fue un acto de venganza personal, sino un ataque a la estructura social. La policía de San Francisco se vio ridiculizada constantemente por el Zodíaco. El error en la descripción del sospechoso en el asesinato del taxista Paul Stine fue su mayor victoria. El Zodíaco se jactó de ello en sus cartas, alardeando de cómo había sido visto y cómo la policía lo había dejado escapar por un error administrativo. Esta burla pública tuvo un efecto corrosivo en la moral de los departamentos de policía y en la percepción de su competencia. El detective Dave Toschi, un hombre de inquebrantable dedicación, se convirtió en el rostro de esta frustración. Su bigote y su traje se hicieron famosos, al igual que su incapacidad para resolver el caso. La presión sobre él era tan intensa que en 1978 fue acusado y más tarde exonerado de haber escrito una carta anónima que elogiaba su propio trabajo, un incidente que mostró hasta qué punto el caso había afectado a los investigadores. Su obsesión y la atención mediática a su persona ilustran cómo el Zodíaco logró no solo controlar la narrativa de los crímenes, sino también la de la investigación. Un detalle crucial en el caso es el arma utilizada en los primeros crímenes, una pistola del calibre 22, fácil de conseguir y de ocultar. En el ataque de Blue Rock Springs, se disparó una del calibre 9 milímetros. Esta inconsistencia en las armas, junto con el cambio al cuchillo en Lago Berryessa, ha sido la principal razón para la teoría de que el Zodíaco pudo tener cómplices o que hubo imitadores. Sin embargo, la policía siempre se ha enfocado en la letra y el espíritu de las cartas. El Zodíaco era, en esencia, un diseñador de rompecabezas mortales. Cada carta, cada cifrado, cada crimen, era una pieza de un juego que solo él entendía. El famoso cifrado 408 no fue un simple mensaje, fue un gancho para la atención. El desciframiento posterior, aunque no reveló su nombre, sí reveló su personalidad, a un hombre que se veía a sí mismo por encima de la vida y de la muerte. La persistencia del mito del Zodíaco reside en este anonimato. Su identidad desconocida lo convirtió en una pizarra en blanco sobre la que proyectar los miedos. ¿Fue Arthur Lee Allen? ¿Fue Gary Francis Post? ¿Fue alguien más? El hecho de que nunca se haya sabido con certeza ha permitido que la historia se mantenga viva, reinventada y estudiada por nuevas generaciones de detectives, criptógrafos y aficionados al crimen. El Zodíaco sigue vivo en la incertidumbre. Su último triunfo fue su desaparición sin ser identificado, dejando tras de sí un vacío que ningún investigador ha podido llenar por completo. A medida que el caso del Zodíaco entraba en el nuevo milenio, la narrativa comenzó a cambiar. Ya no se trataba solo de la frustración policial, sino del renacimiento de la investigación a través de la cultura popular
y el periodismo de investigación. Libros, documentales y notablemente la película del año 2007, dirigida por David Fincher, inyectaron nueva vida al misterio, atrayendo la atención global. La película, basada en el libro del mismo nombre escrito por Robert Graysmith, un caricaturista político del San Francisco Chronicle, se centró en la obsesión de Graysmith con el caso. Su perspectiva, la de un civil arrastrado por la vorágine de los códigos y las pistas falsas, resonó profundamente con el público. La película no solo detalló los crímenes y las cartas, sino que también elevó a Arthur Lee Allen al estatus de sospechoso principal ante el mundo, a pesar de la falta de pruebas concluyentes. Este fue un factor crucial en la perpetuación de la teoría de Allen. El trabajo de Robert Graysmith y la posterior adaptación cinematográfica subrayaron la idea de que la verdadera investigación no estaba en manos exclusivas de la policía, sino en las de cualquiera, con la dedicación para desentrañar los enigmas del Zodíaco. Esto llevó a un fenómeno de detectives aficionados y criptógrafos online que continúan examinando las cartas y las pruebas hasta el día de hoy. La comunidad de criptógrafos no descansó. Aunque el cifrado 340 fue resuelto en 2020, un código aún más corto, el Z13, sigue siendo indescifrable. Este cifrado contenía 13 símbolos y fue enviado en una postal. Se creía que el mensaje ocultaba el nombre del Zodíaco. A pesar de su brevedad, la falta de patrón y el reducido número de caracteres lo hacen extremadamente difícil de resolver, un persistente dolor de cabeza para los expertos en códigos. El Zodíaco, incluso en el silencio, seguía ganando el juego. La naturaleza cíclica del miedo es otro aspecto fundamental de esta historia. Los crímenes del Zodíaco, junto con los asesinatos de la familia Manson y otros eventos oscuros de la época, marcaron el fin de la inocencia de los años 60 en California. La promesa de la contracultura se vio eclipsada por la realidad de que el mal podía vestir ropa normal y conducir un coche común. El perfil psicológico del Zodíaco, construido a partir de sus cartas, es el de un psicópata frío y narcisista que obtiene placer de la notoriedad. Sus errores ortográficos, aunque posiblemente intencionales para confundir a los analistas, también sugieren una educación incompleta o un intento de parecer menos sofisticado de lo que realmente era. El Zodíaco proyectaba una imagen de intelectualidad por sus códigos, pero también de brutalidad visceral por sus métodos. Los detectives a cargo del caso tuvieron que lidiar no solo con el asesino, sino con los miles de impostores y bromistas que inundaban las oficinas de policía con cartas falsas y confesiones sin fundamento. Cada nueva carta tenía que ser analizada exhaustivamente y cada llamada telefónica rastreada. El Zodíaco original logró, con sus acciones, crear un ambiente de escepticismo y sobrecarga informativa, lo que dificultó aún más la búsqueda de la verdad. La historia del Zodíaco es, en última instancia, una advertencia. Es la crónica de cómo un hombre sin nombre, armado solo con una pistola y un bolígrafo, fue capaz de aterrorizar a una metrópolis entera y de burlarse de las instituciones del orden público. Es un misterio que se niega a morir, un enigma que sigue esperando su resolución final, quizás a través de ese último y escurridizo fragmento de ADN o del desciframiento del Z13. La sombra del Zodíaco aún se cierne sobre la bahía, profundizando en el detalle de las comunicaciones. El Zodíaco no era un escritor prolífico, pero cada una de sus misivas estaba cargada de intención. Las cartas no solo reivindicaban los crímenes, sino que servían para establecer su dominio sobre la narrativa mediática. Su objetivo era la fama, la inmortalidad, a través del miedo. El primer conjunto de cartas, el de finales de julio de 1969, que acompañaba el cifrado 408, no solo contenía los detalles necesarios para probar su autoría de los asesinatos de Lake Herman Road y Blue Rock Springs, sino que también revelaba su inusual conocimiento de los procedimientos policiales. ¿Cómo sabía el Zodíaco que la policía había retenido ciertos detalles de la escena del crimen, detalles que él utilizó para validar sus afirmaciones? Esto sugería que el asesino no solo seguía las noticias, sino que podría haber tenido algún tipo de contacto o conocimiento interno sobre la investigación. La carta del 7 de agosto, que marcó la primera vez que utilizó su firma de círculo cruzado y su nombre, fue una respuesta a la publicación del cifrado. En ella, el Zodíaco confirmaba que el código había sido descifrado correctamente, pero también se quejaba de que la policía lo había menospreciado, al no creer que el cifrado lo llevaría a su identidad. En esta carta, el asesino exhibió su complejo de superioridad intelectual,
un rasgo recurrente en sus comunicaciones. Se veía a sí mismo como un genio incomprendido que jugaba con piezas de ajedrez, mientras que la policía solo movía peones. Pero el juego del Zodíaco con la prensa no solo era sobre códigos, también usó el poder de la imagen. El símbolo del círculo cruzado, que parecía una mira telescópica, fue estratégicamente diseñado para ser impactante y fácil de replicar. Rápidamente se convirtió en un ícono del terror, un logo macabro que la prensa se sintió obligada a imprimir, propagando la marca del asesino. Consideremos la carta del 20 de diciembre de 1969. La postal enviada al abogado Melvin Bellia en el Zodíaco, en esa comunicación, no solo pedía ayuda, sino que también enviaba otro trozo de la camisa ensangrentada del taxista Paul Stine. Al hacerlo, demostraba que seguía guardando pruebas de sus crímenes, lo que indicaba una mentalidad de coleccionista y un profundo apego a sus actos. El trofeo de tela era tan importante para él como la notoriedad. El análisis de la caligrafía de las cartas se convirtió en una ciencia propia. Los expertos concluyeron que la escritura era intencionalmente distorsionada. El Zodíaco cambiaba la inclinación, la presión y el tamaño de las letras. Los errores ortográficos, como escribir Christmas con una X y más, no eran aleatorios. Eran inconsistencias diseñadas para evitar una identificación caligráfica precisa, y lo consiguió. La fascinación por las letras del Zodíaco es un testamento de su éxito. 50 años después, siguen siendo estudiadas, desmenuzadas y comparadas. En esencia, el Zodíaco no era solo un asesino en serie, sino un precursor de la era de la comunicación masiva. Alguien que entendió el poder de los medios para amplificar el miedo. Su anonimato, sellado con tinta y papel, se convirtió en una jaula para la verdad. Un asesino que mató a solo 5 personas conocidas, pero aterrorizó a millones, todo gracias a su habilidad para escribir cartas que nadie podía ignorar. La investigación del Zodíaco no se limitó a California. La infamia de los crímenes y la audacia de las cartas provocaron que el caso se convirtiera en un punto de referencia para otros detectives a nivel nacional. La policía en diversas jurisdicciones se preguntó si los crímenes sin resolver en sus propias áreas podían estar ligados al asesino de la Bahía. Un ejemplo de esta expansión de la investigación es el análisis de los otros posibles crímenes atribuidos. En el caso de Cheri Jo Bates, asesinada en Riverside en 1966, la conexión con el Zodíaco siempre ha sido un punto de fricción. El Zodíaco se atribuyó el crimen 4 años después, enviando una carta a la policía de Riverside con detalles que solo el asesino conocería. Según él, sin embargo, el modus operandi del asesinato de Bates se ajustaba menos a los ataques iniciales a parejas en coche. Cheri Jo fue apuñalada y golpeada brutalmente, su coche manipulado para que no arrancara, un método de inmovilización distinto al uso de las balas. La policía de Riverside, tras años de debate, se inclinó por la teoría de que la carta de atribución era una farsa, un intento del Zodíaco de inflar su cuenta de víctima. No obstante, la duda permanece en si la carta era falsa. Como conocía el asesino la existencia de la nota de advertencia dejada en la biblioteca de Riverside, la cual mencionaba que el ataque no era un robo. Este es el sello del Zodíaco, la ambigüedad deliberada. Creaba tantas pistas falsas y afirmaciones grandilocuentes que el trabajo de la policía se volvió una labor de sopesar la verdad contra la mentira descarada. El asesino no solo se burlaba de su incapacidad para atraparlo, sino también de su capacidad para discernir sus verdaderos crímenes. El impacto del Zodíaco en la criminología es indiscutible. Fue uno de los primeros casos de asesinos en serie, en la era moderna, en utilizar los medios de comunicación de masas como una herramienta de terror. Su técnica de enviar códigos y amenazas a los periódicos locales fue un precedente que inspiraría a futuros criminales. El Zodíaco demostró que la notoriedad era un fin en sí mismo y que el anonimato le daba el poder de manipular a toda una comunidad. La investigación sobre el caso se mantiene oficialmente abierta en al menos 3 condados de California. Los detectives del pasado como Dave Toschi murieron sin ver el caso resuelto, pero su legado es la tenacidad de las nuevas generaciones que han heredado el expediente. Hoy, el enfoque está completamente en la ciencia forense. El caso ya no se basa en el testimonio de testigos oculares, ni en la búsqueda de coincidencias geográficas, sino en el análisis de las microevidencias. La esperanza reside en el avance de la tecnología de ADN-ANE. Las muestras parciales de ADN de las cartas han sido procesadas varias veces a lo largo de los años, cada vez con una tecnología
más avanzada. El objetivo es simple: en un perfil de ADN completo que pueda ser subido a bases de datos de genealogía. Si un familiar del Zodíaco alguna vez subió su propio ADN a una de estas bases, el fantasma de California podría ser desenmascarado a través de un rastro genético tan insignificante como una célula de piel en el pegamento de un sobre. El Zodíaco no solo se burló de la policía en el pasado, sino que, sin saberlo, dejó migas de pan genéticas que, gracias a la evolución de la ciencia, ahora son sus mayores traidoras. El asesino que buscó la inmortalidad a través del terror podría encontrarla, irónicamente, a través de la vergüenza de ser identificado post-mortem, 50 años después, por la ciencia que no pudo concebir. A lo largo de la búsqueda del Zodíaco, el enigma de sus códigos se convirtió en un campo de batalla intelectual. No eran simples acertijos, sino la firma de su personalidad y su necesidad de control. Si el Zodíaco era un ególatra que buscaba la fama, sus cifrados eran su escenario. El primer código, el de 408 caracteres, o el Z408, fue el más rápido de resolver, como ya sabemos, por los Harden. Pero el análisis de ese mensaje revela un detalle crucial. La última parte del cifrado era incomprensible. La sección final no encajaba en la clave, lo que llevó a la creencia de que el Zodíaco había añadido una burla final o una firma oculta que nadie, hasta el día de hoy, ha logrado desentrañar completamente con certeza. Esta porción final del código es un reflejo de la mentalidad del asesino. Él quería ser parcialmente entendido, lo suficiente para demostrar su inteligencia y su capacidad para aterrorizar, pero no completamente expuesto. Era un juego de mostrar y ocultar, donde el poder residía en el conocimiento que él retenía. El asesino no solo se burlaba de la policía, se burlaba de la propia criptografía. El cifrado 340, el que tardó más de medio siglo en resolverse, es quizá la expresión más pura de la frustración que el Zodíaco infundió. Este código, compuesto de letras, símbolos y signos que no seguían una simple sustitución lineal, fue un muro para los investigadores. Durante décadas, este mensaje fue el recordatorio más palpable de la impunidad del asesino. Cuando finalmente fue descifrado en el año 2020, se confirmó que el Zodíaco había utilizado una técnica criptográfica llamada diagonalidad. El mensaje se leía moviéndose en diagonal, lo que complicaba enormemente su desciframiento. El mensaje con su alarde de esclavos en el paraíso y su desprecio por la cámara de gas fue la confirmación de la naturaleza sádica y grandilocuente del Zodíaco, pero también el alivio de que el código no contenía una lista de nuevas víctimas o una confesión directa. Era un manifiesto de su creencia en un más allá macabro. La persistencia de los códigos sin resolver, como el Z13, que supuestamente contiene su nombre, mantiene el caso en el centro de la atención. Si ese código final fuera resuelto y se revelara su nombre, el impacto en la historia del crimen sería incalculable. La posibilidad de que el asesino se haya ocultado a plena vista en un acertijo de 13 caracteres es una idea que fascina y exaspera a partes iguales. El legado de los mensajes cifrados del Zodíaco también ha dado lugar a teorías conspirativas. Algunas personas creen que los códigos no son la obra de un solo hombre, sino de un grupo de personas con conocimientos avanzados en criptografía. Otros sugieren que los códigos contienen mensajes ocultos que la policía por alguna razón ha decidido mantener en secreto. Este tipo de especulación es el pan de cada día en el caso Zodíaco. Al final, los crímenes del Zodíaco fueron mucho más que los actos de violencia. Fueron el detonante de una conversación nacional sobre el anonimato y el miedo. El Zodíaco usó la tecnología de la información de su época, la prensa escrita, para crear una marca indeleble. Hoy es la tecnología de la información moderna, las bases de datos genealógicas y la criptografía por computadora, la que amenaza con desenmascararlo. El duelo intelectual sigue en curso, y el fantasma de California se enfrenta a un enemigo que no existía cuando él se retiró al silencio. Regresemos a la figura de Arthur Lee Allen, el sospechoso más prominente en la historia del Zodíaco. La fijación de los investigadores en Allen no fue aleatoria. Detalles como su gusto por la mira telescópica y el símbolo del Zodíaco grabado en su reloj no eran simples coincidencias, sino inquietantes paralelos a los actos del asesino. Allen vivía en Vallejo,
una de las zonas de ataque. Era conocido por su fascinación por el libro, el juego más peligroso que trata sobre un hombre que caza a otros hombres por deporte, una lectura que resonaba con el manifiesto del Zodíaco, sobre la caza del animal más peligroso, el ser humano. Una de las preguntas más frustrantes sobre Allen es si la policía cometió un error al confiar en la caligrafía. Allen siempre negó ser el Zodíaco, y las muestras de su escritura nunca coincidieron con la caligrafía forzada, llena de mayúsculas, de las cartas del asesino. Sin embargo, los expertos en caligrafía no pudieron descartarlo por completo. Argumentaron que el Zodíaco era consciente de que su caligrafía sería analizada y que la escritura alterada, o handprinting, fue un intento deliberado para evitar una coincidencia. Allen, como exprofesor, probablemente era consciente de cómo ocultar su verdadera letra. La coartada de Allen para el asesinato de Paul Stine también fue inconsistente. Él afirmó haber estado en la bahía pescando ese día, pero su amigo, al ser interrogado, dijo que Allen no había ido a pescar con él ese día. Las contradicciones y el secretismo de Allen solo aumentaron las sospechas. A pesar de todo esto, el ADN parcial de los sobres de las cartas, el ADN que se logró extraer, no coincidía con el de Arthur Lee Allen en esto. En la década de los 2000, llevó a la policía a declarar públicamente que Allen quedaba excluido como el autor de las cartas, un momento que muchos vieron como el cierre de un largo capítulo, pero que, para otros, solo abrió una nueva dimensión del misterio. La exclusión de Allen por la prueba de ADN es un ejemplo de la frustración del caso. ¿Y si el Zodíaco no puso los sellos, ni lamió los sobres? ¿Y si utilizó a otra persona para enviar las cartas, una estrategia de despiste final? O, de manera más simple, ¿y si las muestras de ADN estaban demasiado contaminadas o degradadas para ser definitiva? La ciencia, aunque poderosa, no es infalible, especialmente con pruebas de 50 años de antigüedad. La aparición de nuevos sospechosos como Gary Francis Post ha mantenido viva la cacería, pero siempre bajo la sombra de Arthur Lee Allen. El Zodíaco dejó un rastro de caos y terror, pero también un rastro de dudas sobre la verdad. El Mayo era el legado de Allen. Puede ser que incluso el sospechoso más probable puede no ser el culpable, y que la obsesión por una sola teoría puede cegar a los investigadores ante otras posibilidades. La búsqueda de la verdad continúa, alimentada por la certeza de que el Zodíaco se fue, pero su anonimato no puede durar para siempre. La última carta ha sido escrita, y ahora solo queda esperar que la tecnología moderna, no el ingenio humano, sea la que finalmente grite su nombre. 50 años después de que el asesino del Zodíaco se retirara al silencio, el caso permanece en la memoria colectiva como la máxima expresión de un crimen sin resolver, un fantasma que se niega a ser exorcizado. El gran gancho de esta historia, el anzuelo que nos mantiene atrapados, no es solo el terror de sus actos, sino la impunidad de su anonimato. El Zodíaco no fue simplemente un asesino, sino un villano creado por los medios de comunicación y por su propia necesidad de ser reconocido. Los crímenes en California, desde la ejecución de los adolescentes en Lake Herman Road hasta el asesinato del taxista en las calles de San Francisco, fueron cuidadosamente escenificados para garantizar la máxima cobertura. Él entendía el valor del pánico y lo utilizó como su arma más efectiva. A día de hoy, el caso del Zodíaco es mucho más que una investigación policial. Es un campo de estudio para criminólogos, criptógrafos y documentalistas. Las cartas, llenas de fallos y soberbia, son consideradas documentos históricos. Su símbolo, el círculo cruzado, es un ícono del terror en la cultura popular, una representación universal del mal que acecha en la oscuridad. El enigma del Zodíaco nos obliga a confrontar una verdad incómoda. A veces, la ley no gana. A pesar de los mejores esfuerzos de los detectives como Dave Toschi, a pesar de la presión pública y el avance de la tecnología, un hombre logró evadir la justicia y se llevó consigo su identidad a la tumba, o al menos la ha mantenido oculta por décadas. El futuro de la resolución del caso no reside en nuevas confesiones o testigos oculares, sino en el análisis genético avanzado. Las diminutas huellas de ADN que el Zodíaco dejó en el pegamento de un sobre o bajo un sello postal son su última debilidad. El campo de la genealogía forense está acortando la brecha, conectando a criminales anónimos con sus parientes lejanos. Si el Zodíaco tiene un primo que ha subido su ADN a una base de datos genealógica, el círculo cruzado podría romperse. La última pieza que podría desvelar el misterio es el pequeño cifrado de 13 símbolos, el Z13. Si este último código contiene, como muchos creen, el nombre completo del asesino,
Su desciframiento sería la gran revelación final. Sería un golpe de gracia, 50 años de juego, terminando con la resolución de un acertijo de apenas 13 caracteres. El asesino del Zodíaco es, y seguirá siendo, un recordatorio sombrío de que el ingenio criminal puede, en ocasiones, superar a la inteligencia policial. Es la historia de cómo la mente de un solo hombre aterrorizó a todo un estado, dejando un legado de muerte, códigos sin resolver y un escalofriante anonimato. La pregunta final no es quién fue, sino si algún día California podrá finalmente decir su nombre. La desaparición de Madeleine McCann. Imaginen unas vacaciones familiares en un paraíso soleado, la promesa de días tranquilos que se rompe en un instante, transformándose en la pesadilla de todo padre. Esta es la historia de la desaparición de Madeleine McCann, el caso de personas desaparecidas más famoso, frustrante y doloroso del siglo XXI. Una niña de 3 años que se esfumó de una habitación de hotel mientras sus padres cenaban cerca. Un misterio envuelto en contradicciones, sospechas internacionales y una búsqueda que ha consumido 17 años y millones de euros. Para engancharlos desde el primer segundo, debemos situarnos. Es la noche del 3 de mayo del año 2007. El lugar es Praia da Luz, un tranquilo complejo turístico en la región del Algarve, Portugal. Los McCann, Gary y Kate, son una pareja de médicos británicos de clase media alta, de fe católica, que están de vacaciones con sus 3 hijos, a Madeleine, de 3 años, y sus gemelos, Sean y Amelie, de 2 años. El complejo es el Ocean Club, un lugar que se presenta como seguro y familiar. Los McCann cenan en un restaurante de tapas a escasos 50 metros de su apartamento. El número 5 alfa de la planta baja no. Cenan solos. Están con un grupo de amigos, a quienes la prensa más tarde llamaría el grupo de tapas. Este grupo, formado por 7 adultos y 8 niños en total, había establecido una rutina durante sus vacaciones. Cenarían juntos en el restaurante, pero se turnarían para ir a revisar a sus hijos, que dormían solos en los apartamentos cercanos. Una práctica de la que muchos, después, se arrepentirían. Esa noche, la rutina se ejecuta con normalidad, o eso parece. Gary McCann es el primero en ir a revisar a su familia. Aproximadamente a las 9:05 de la noche, se acerca al apartamento. Se asoma y ve a Madeleine y a los gemelos durmiendo en sus cunas. Todo está en orden. Vuelve al restaurante, tranquilo. Un amigo del grupo, Matt Oldfield, hace una revisión alrededor de las 9:30 de la noche. Él también se asoma al apartamento de los McCann. Ve a los gemelos y a la cuna de Madeleine, pero no se acerca lo suficiente. Él pensó que la niña estaba durmiendo, tal vez fuera de la vista directa. No entra a la habitación de los niños. Este pequeño error, no acercarse, se convertiría en un punto de dolor y frustración. Aproximadamente a las 10 de la noche, Kate McCann, la madre de Madeleine, decide hacer su chequeo. Cuando entra al apartamento, la puerta principal está cerrada, pero no bajo llave. El corazón comienza a acelerarse. Entra en el dormitorio, y la escena es confusa. La persiana está abierta de par en par, la ventana está abierta, la luz de la luna o las farolas se cuelan. Se acerca a la cuna de Madeleine. La cuna está vacía. Su hija, la niña de pelo rubio y ojos verdes, ha desaparecido. El grito de Kate McCann: «¡Madeleine se ha ido! ¡Se han llevado a Madeleine!», rompe el ambiente festivo del restaurante. En ese instante, las vacaciones se acabaron. La búsqueda desesperada de una niña de 3 años en una tierra extranjera acababa de comenzar. Un caso que pondría a prueba la fe, la ley y la lealtad internacional. El caos y la incredulidad se apoderaron del Ocean Club en esos primeros minutos cruciales. Los amigos y los empleados del resort se unieron a Kate y Gary McCann para registrar frenéticamente el apartamento y los alrededores. Se revisaron armarios, se buscaron escondites, se miró bajo las camas. La esperanza era que Madeleine, una niña de 3 años, simplemente se hubiera levantado y se hubiera escondido jugando, o que hubiera salido del apartamento por su cuenta. Pero la persiana abierta, la ventana alzada, sugerían una intervención externa, un secuestro. La policía portuguesa fue notificada. Su llegada fue, para los McCann, lenta y decepcionante. El primer equipo llegó al Ocean Club alrededor de las 11 de la noche, 1 hora después del descubrimiento de la desaparición. Y aquí es donde la investigación comenzó a tropezar. Las primeras horas de un caso de persona desaparecida son vitales, pero según múltiples informes y críticas posteriores, la escena del crimen fue tratada con negligencia. El apartamento 5 Alfa
no fue acordonado de inmediato. Amigos, personal del hotel y vecinos caminaron por la habitación, contaminando cualquier rastro de huellas dactilares o ADN que el secuestrador pudiera haber dejado. La policía portuguesa no tenía un protocolo de acción inmediata y coordinada para un caso de secuestro infantil de esta magnitud, especialmente uno que involucraba a ciudadanos extranjeros. No se activaron inmediatamente los retenes de carreteras, no se alertó a los aeropuertos y fronteras con la urgencia necesaria. La información vital que se recopiló en esas primeras horas se centró en 2 avistamientos clave que por un tiempo proporcionaron la única esperanza de una pista sobre el secuestro. El primero fue el relato de Jane Tanner, una de las amigas del grupo de Tapas. Aproximadamente a las 9:15 de la noche, casi la misma hora en que Gary McCann había revisado a los niños, Jane vio a un hombre con un niño en brazos caminando rápidamente por una calle adyacente al complejo. El niño, que llevaba un pijama de color claro, fue descrito por Jane Tanner como una posible figura clave. Este hombre, al que llamaron el hombre de Tanner, se convirtió en el primer foco de la policía. El segundo avistamiento fue el de Martin y Susan Smith, una familia de turistas irlandeses que también se hospedaban en Praia da Luz. Ellos dijeron haber visto, entre las 10:10 y las 10:30 de la noche, a un hombre llevando a una niña vestida con un pijama de color claro, caminando hacia la playa. Este hombre fue descrito como de complexión normal, pero la niña era la clave. Su descripción y la hora encajaban con la desaparición. Los avistamientos del hombre de Tanner y el hombre de Smith generaron la teoría inicial de que Madeleine había sido secuestrada por un extraño, pero como ocurre en los casos de alto perfil, las contradicciones y los malentendidos no tardaron en aparecer. La policía portuguesa se centró en un sospechoso local, Robert Murrah, un consultor inmobiliario británico que vivía cerca del Ocean Club y que se había ofrecido a hacer de intérprete para la policía y los medios. Murrah se convirtió en el primer arguido, o sospechoso formal. Su coartada fue débil y su comportamiento, en opinión de los investigadores, era sospechoso, pero nunca se encontraron pruebas que lo vincularan directamente al crimen. Mientras tanto, Kate y Gary McCann hicieron un llamamiento desesperado a los medios de comunicación, un acto que pronto transformaría el caso de una investigación local en una sensación internacional. La imagen de la niña de 3 años, sonriendo, con ese hueco entre los dientes, se grabó en la conciencia del mundo. La cobertura mediática de la desaparición de Madeleine McCann fue instantánea y explosiva, transformando a la niña en un símbolo global de la vulnerabilidad infantil. Los McCann, lejos de esconderse, se lanzaron a una campaña de comunicación sin precedente. Crearon el Fondo Oficial de Madeleine para financiar la búsqueda, que rápidamente recaudó millones de euros gracias a donaciones de celebridades, empresarios y el público en general. El impacto del caso fue tal que la presión política obligó al primer ministro británico a involucrarse, ofreciendo la ayuda del Reino Unido a las autoridades portuguesas. Sin embargo, la cooperación entre la Policía Judiciaria de Portugal y la Policía Británica, en particular Scotland Yard, estuvo plagada de tensiones culturales y metodológicas desde el principio. Los detectives portugueses, liderados inicialmente por el inspector Gon Halo Amaral, operaban bajo la premisa de que los padres, o alguien cercano a ellos, estaban implicados. Esta teoría contrastaba fuertemente con la postura de los McCann, respaldados por la opinión pública británica, de que un secuestrador externo había tomado a su hija. Uno de los puntos de fricción más grandes fue el tratamiento del apartamento y las pruebas forenses. El apartamento número 5 Alfa se convirtió en el epicentro de la controversia. Los investigadores portugueses tardaron en traer a expertos forenses con experiencia en casos de secuestro. Cuando finalmente llegó ayuda especializada, se concentraron en las evidencias que apoyaban la teoría de la muerte de la niña dentro del apartamento, no en las pistas de un secuestro. La prueba forense más explosiva llegó meses después. La policía portuguesa contrató un equipo de élite británico de búsqueda con perros rastreadores entrenados para detectar rastros de sangre humana y restos humanos. Los perros, Eddie y Keela, fueron llevados al apartamento de Praia da Luz en agosto del año 2007, 3 meses después de la desaparición. Los resultados fueron devastadores para los McCann. El perro Eddie, entrenado para detectar olor a restos humanos, marcó un punto detrás de un sofá en el apartamento y un área en el maletero del coche de alquiler que la familia había usado 25 días después de la desaparición. El perro Keela
entrenado para detectar olor a sangre, también reaccionó de manera positiva. Estos hallazgos llevaron a la policía portuguesa a una conclusión estremecedora. Madeleine había muerto accidentalmente en el apartamento y sus padres habían simulado un secuestro para ocultar el cuerpo. La teoría de la muerte accidental, seguida de ocultación, se convirtió en el foco de la investigación portuguesa. El 7 de septiembre de 2007, el terremoto legal golpeó a los McCann. Kate y Gary McCann fueron declarados arguidos o sospechosos formales por el presunto delito de homicidio involuntario y ocultación de cadáver. La policía cuestionó a Kate McCann en una maratónica sesión de 11 horas, preguntándole 61 puntos clave sobre la noche de la desaparición y las inconsistencias de su versión. Los McCann negaron vehementemente cualquier implicación. Su declaración de arguidos provocó una crisis diplomática entre Portugal y el Reino Unido en la pareja. Asediada por la prensa y la sospecha, regresó al Reino Unido pocos días después, jurando luchar para limpiar sus nombres y encontrar a su hija. La atención del mundo se dividió y el debate sobre si eran víctimas o victimarios se instaló en todos los titulares. Tras ser declarados sospechosos formales, los McCann se enfrentaron a una implacable tormenta mediática. En el Reino Unido, la opinión se polarizó. Un gran sector de la población se mantuvo firme en su apoyo a los padres, organizando vigilias y utilizando la figura de Madeleine como un símbolo de la lucha contra el mal. Otros, influenciados por las filtraciones de la policía portuguesa y la ambigüedad de las pruebas forenses, comenzaron a dudar de su inocencia. La investigación portuguesa se centró en la teoría de los perros rastreadores. Los análisis de laboratorio sobre las muestras recolectadas del apartamento y del coche de alquiler arrojaron resultados ambiguos. Los expertos forenses británicos y portugueses no lograron llegar a un consenso. Algunos análisis indicaron la presencia de material biológico que podría ser humano e incluso material que tenía una posible concordancia con el ADN de Madeleine. Pero las muestras eran tan pequeñas y degradadas que los resultados fueron considerados no concluyentes. La ambigüedad de la ciencia en este caso se convirtió en un refugio para la duda y el escepticismo. El inspector Gonçalo Amaral, el hombre que lideró la investigación portuguesa y el defensor más vocal de la teoría de la muerte accidental y la ocultación del cuerpo, fue apartado del caso poco después de la declaración de arguidos de los McCann. La razón oficial fue su crítica pública y abierta a la policía británica. Este cambio en la dirección de la investigación supuso un punto de inflexión. En julio del año 2008, solo 14 meses después de la desaparición, la Fiscalía de Portugal tomó la decisión de archivar el caso por falta de pruebas concluyentes. Con el archivo, se levantó el estatus de arguidos a los McCann y a Robert Murat, restaurando oficialmente su presunción de inocencia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El archivo del caso no significó el fin de la búsqueda, sino el inicio de una guerra legal y de una investigación privada financiada por los McCann. La familia contrató a su propio equipo de investigadores privados y expertos forenses, gastando una fortuna para mantener viva la búsqueda de su hija. El conflicto con el inspector Amaral se intensificó. Tras ser apartado, Amaral publicó un libro, Maddie, a la verdad de la mentira, en el que detallaba la teoría policial de la muerte accidental y la ocultación, y criticaba duramente la conducta de los McCann y la intervención británica. Los McCann demandaron a Amaral por difamación, dando inicio a una larga y compleja batalla judicial que duraría más de una década. El drama legal solo sirvió para mantener el caso en el dominio público, avivando el debate sobre quién decía la verdad. Mientras tanto, la policía británica, bajo la presión del gobierno y el público, lanzó su propia revisión de la evidencia, la Operación Grange, en el año 2011. Esta operación, inicialmente una revisión de archivos, pronto se convirtió en una investigación activa a gran escala, con un equipo de hasta 30 detectives dedicados. Scotland Yard estaba convencido de que la policía portuguesa había archivado el caso prematuramente y que había pistas serias que habían sido ignoradas. La Operación Grange se centró en el análisis de los avistamientos de la noche del secuestro y en el estudio de las llamadas telefónicas. Revisaron exhaustivamente las comunicaciones de la época en busca de un patrón o una conexión. Su conclusión inicial apuntaba nuevamente a la posibilidad de un secuestro por un extraño. En total, el equipo de Scotland Yard identificó a 69 personas de interés, 30 de las cuales eran presuntos pederastas que operaban en la región del Algarve. La búsqueda estaba a punto de cambiar de foco
pasando de la sospecha familiar a la del depredador externo. La Operación Grange marcó un relanzamiento radical en la investigación de Madeleine McCann. Scotland Yard adoptó una nueva perspectiva, volviendo a examinar los avistamientos iniciales que la policía portuguesa había desestimado o malinterpretado. Su atención se centró de nuevo en el hombre de Smith, la figura vista por la familia irlandesa. Martin y Susan Smith, llevando a una niña con un pijama de color claro en la oscuridad, cerca de las 10 de la noche. Los detectives británicos consideraron este avistamiento como el más crucial, ya que la hora y la ubicación eran consistentes con el marco de tiempo de la desaparición, después de que Kate McCann hubiera hecho su descubrimiento. La policía británica, con una sofisticación tecnológica que no existía en el 2007, utilizó análisis de patrones de llamadas de teléfonos móviles en la zona para identificar a posibles sospechosos que se ajustaran a la descripción del hombre de Smith. Pero en el año 2014 ocurrió un desarrollo que puso en tela de juicio todos los avistamientos anteriores. La policía británica y portuguesa, que habían reabierto el caso tras la insistencia de Scotland Yard, comenzaron a investigar a un hombre que había sido visto llevando a una niña en Praia da Luz a una hora anterior a la que Jane Tanner había reportado su avistamiento. Este hombre, que también llevaba una niña con un pijama, fue identificado como un turista británico, un amigo de los McCann, que estaba recogiendo a su propia hija de una guardería nocturna. Este descubrimiento sugirió que el avistamiento del hombre de Tanner, la pista que había sido el foco inicial de la policía portuguesa, era en realidad un avistamiento de un padre inocente que simplemente se ajustaba a la descripción general. Este error de identificación, de confirmarse, significaría que la policía portuguesa había gastado un tiempo precioso persiguiendo una pista falsa en las primeras horas. Esta revelación fue un golpe duro para la credibilidad de las pistas originales y reforzó la necesidad de un enfoque más riguroso. El caso estaba lleno de ruidos, de avistamientos inocentes confundidos con un secuestro real. La clave era filtrar el pánico y la confusión iniciales para encontrar el verdadero rastro. Acos Disputes, en el marco de la Operación Grange, los detectives de Scotland Yard revisaron este testimonio con ojos frescos. El hombre de la manta encajaba en el perfil de alguien que intentaba ocultar algo voluminoso, quizás al niño, o incluso objetos robados. Dada la presencia de Christian, un ladrón conocido, en la zona, la descripción que los O'Meara dieron de este hombre fue, en retrospectiva, analizada para crear un nuevo retrato robot. Este enfoque en el hombre de la manta demuestra la evolución y la frustración de la investigación británica. Después de descartar la mayoría de los avistamientos iniciales, se vieron obligados a buscar en testimonios olvidados y marginales. La reevaluación de las pruebas se convirtió en un proceso de excavar en el pasado, buscando detalles que la policía portuguesa había dejado de lado en su prisa por archivar el caso. Otro aspecto inquietante de la noche de la desaparición es la supuesta manipulación del acceso. El testimonio de Kate McCann sobre la persiana y la ventana abierta sugería una entrada por la fuerza. Sin embargo, no había señales claras de un allanamiento violento. Esto llevó a la policía portuguesa a considerar que la entrada había sido simulada para desviar la atención. No obstante, los investigadores británicos en la Operación Grange postularon que el secuestrador podría haber entrado por una puerta trasera que había sido manipulada. El apartamento 5 Alfa tenía un acceso trasero que daba al patio. La teoría era que el secuestrador pudo haber accedido al patio a través de una valla o seto y haber forzado la puerta trasera que daba acceso a la habitación, la cual era más fácil de abrir que la persiana principal. Esto explicaría la ausencia de marcas de forzamiento en la ventana y la aparente facilidad con la que el secuestrador operó. La falta de un consenso sobre el método de entrada, el avistamiento tardío del hombre de la manta Y, la posterior identificación de Christian, un hombre que se movía en furgonetas y caravanas, sugieren que el secuestro fue un acto rápido de oportunidad. El secuestrador estaba allí, acechando, y aprovechó el momento en que los padres se ausentaron. El drama de esta historia reside en esos pocos minutos de ausencia parental que cambiaron todo. El caso de Madeleine McCann, más allá de la fría lógica forense, es una profunda tragedia humana que se ha visto agravada por la incesante atención mediática. Kate y Gary McCann pasaron de ser víctimas de un crimen a ser los sospechosos más examinados del mundo. Una transición que les robó la capacidad de llorar en privado. La batalla de los McCann con la prensa y las publicaciones no autorizadas ha sido casi tan agotadora como la propia búsqueda de su hija.
En Portugal, el exinspector Gon Heilo Amaral, con su libro que acusaba implícitamente a los padres, se convirtió en una espina clavada que tardó años en ser retirada. Los McCann lo demandaron, alegando que el libro y las posteriores entrevistas dañaban la búsqueda y les causaban un inmenso sufrimiento. La disputa legal contra Amaral se extendió por más de una década, con victorias y derrotas en diferentes instancias judiciales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sin embargo, finalmente falló a favor de Portugal, indicando que el caso de difamación de los McCann no había violado su derecho a la presunción de inocencia. Esta decisión fue un duro golpe para la familia, ya que parecía validar, o al menos no condenar, la persistente sospecha pública. Esta constante lucha legal y mediática tuvo un efecto paralizador en los McCann. Tuvieron que destinar una cantidad significativa de los fondos de la campaña, destinados originalmente a la búsqueda, para proteger su reputación. El público se preguntaba por qué luchaban tan arduamente contra un libro, si su principal objetivo era encontrar a Madeleine. Para ellos, era una cuestión de limpiar su nombre para que la gente se concentrara en el secuestrador y no en la teoría falsa de la ocultación. Un dato crucial de la investigación que resurgió con el nombramiento de Christian como sospechoso fue la conexión telefónica. Los investigadores alemanes lograron reconstruir el movimiento del sospechoso a través de los metadatos de su móvil. Esta información es mucho más objetiva que un testimonio ocular. La llamada de 30 minutos que recibió en Praia da Luz, la noche del secuestro, sitúa un elemento técnico irrefutable en la escena del crimen. La persona que realizó la llamada A se convirtió en una persona de interés, un posible cómplice, o alguien que sin saberlo lo estaba distrayendo mientras cometía el crimen. La identificación de esta persona, si es que se ha logrado, podría ser el eslabón perdido que necesitan los fiscales alemanes para presentar cargos. La tecnología moderna de rastreo de llamadas se ha convertido en la némesis del secuestrador. El caso de Madeleine McCann ha enseñado una lección amarga sobre la fragilidad de la seguridad en las vacaciones y la velocidad con la que la opinión pública puede condenar sin pruebas. Es la historia de cómo la fe y la esperanza pueden sostener a una familia a través de la peor de las tormentas, luchando contra la sospecha y el silencio. El objetivo de los McCann siempre ha sido el mismo: encontrar a su hija, viva o muerta. Y ese objetivo se ha visto ahora impulsado por la posibilidad de que la tecnología y la perseverancia de los investigadores internacionales finalmente lo logren. A medida que la investigación se centra en Christian, es imperativo entender qué motivó a los fiscales alemanes a tomar el paso extraordinario de nombrarlo sospechoso formal sin tener el cuerpo de Madeleine ni un ADN concluyente. La respuesta reside en una combinación de confesiones indirectas, el perfil de y la solidez de la evidencia de geolocalización. Se reportó que Christian, en conversaciones privadas con un conocido, supuestamente hizo referencia al caso de Madeleine McCann, haciendo comentarios que fueron interpretados como un conocimiento íntimo de la desaparición. Aunque estas confesiones de vanidad no son pruebas forenses, sí reforzaron la convicción de los investigadores de que estaban en la pista correcta. Es común que los depredadores sexuales guarden recuerdos o se jacten de sus crímenes ante terceros, una necesidad de ego que a menudo se convierte en su perdición. La furgoneta de un vehículo de color blanco o amarillo claro se convirtió en otro foco de interés. Los investigadores creen que este vehículo pudo haber sido utilizado para transportar a Madeleine fuera del Ocean Club. Aunque el vehículo fue incautado años después, se sometió a un análisis forense minucioso, buscando rastros de ADN o fibras que pudieran conectarlo con la niña desaparecida. El caso de Madeleine McCann se ha convertido en un ejemplo de cómo las investigaciones modernas se basan en el Big Data y la geolocalización. La conexión telefónica no es un testimonio ocular falible, es un dato de ingeniería de telecomunicaciones que lo coloca en un área específica, un radio de unos pocos kilómetros, en el momento preciso de la desaparición. Esto es mucho más difícil de refutar que cualquier coartada que un sospechoso pueda inventar. Los fiscales alemanes han mantenido un silencio estricto sobre la evidencia que supuestamente prueba que Madeleine está muerta. Esta reticencia es estratégica, diseñada para proteger la integridad de un futuro juicio. Revelar la prueba ahora podría darle a la oportunidad de fabricar una defensa o de deshacerse de alguna otra pieza de evidencia que aún pudiera estar circulando. La búsqueda de un cuerpo o de pruebas irrefutables ha llevado a las búsquedas en el embalse de Erradey. Este embalse, un lugar boscoso y aislado a 50 kilómetros de Praia da Luz, era un lugar frecuentado por la policía
utilizó equipos de buceo y perros para buscar en las orillas y en el agua, basándose en la creencia de que si había matado a Madeleine, pudo haber desechado el cuerpo en un lugar que conocía bien y que consideraba seguro. El embalse de Orade, con su vasta extensión de agua y su difícil acceso, es un lugar perfecto para la ocultación. Las búsquedas de 2023 fueron un recordatorio sombrío de que el objetivo de la investigación ha cambiado de la esperanza de encontrar a una niña viva a la necesidad de encontrar sus restos para garantizar la justicia. El caso McCann, en su fase actual, es una carrera contra el tiempo, no solo para encontrar las pruebas, sino para mantener la cooperación internacional. La ley de prescripción en Portugal podría haber sido un obstáculo, pero las leyes alemanas y el estatus de sospechoso formal han permitido a la Fiscalía mantener viva la investigación. La historia de Madeleine McCann es un testimonio de la perseverancia de una familia y de la tenaz persecución de un depredador que creía haber escapado. Aún con la contundente línea de investigación en Christian, el caso Madeleine McCann sigue siendo una historia de profunda incertidumbre. La ausencia de un cuerpo o de un arma homicida ha dejado el camino abierto a la duda y al dolor de los padres, Kate y Gary McCann. El drama de los McCann ha sido su persistencia. Durante 17 años han mantenido viva la campaña de búsqueda, a pesar de la sospecha, la difamación y el agotamiento financiero. Su motivación es la esperanza inquebrantable de que Madeleine, si estuviera viva, si encontrada, su creencia en el secuestro por un extraño nunca ha flaqueado, incluso cuando la policía portuguesa se inclinó por la teoría de la muerte accidental. El nombramiento de ha sido una validación de su dolorosa convicción. Para el público y para la criminología, el caso de Madeleine es un estudio de cómo la evidencia circunstancial puede ser tan poderosa como la forense, pero también de cómo un solo error, la contaminación inicial de la escena del crimen, puede tener consecuencias que duran décadas. La información crucial que podría haber identificado al secuestrador, como huellas dactilares o fibras, se perdió en el caos de la primera noche. Analicemos la cronología del avistamiento más controvertido, el del hombre de Tanner. Jane Tanner, la amiga de los McCann, afirmó haber visto a un hombre llevando a un niño a las 9:15 de la noche. Si ese avistamiento fuera el secuestrador, significaría que Madeleine fue secuestrada solo 10 minutos después de que Gary McCann la revisara por primera vez. Esto reduciría el marco temporal del secuestro a una ventana de solo 10 minutos, un acto de audacia y velocidad impresionantes. Sin embargo, si la policía británica está en lo cierto, y ese hombre era un padre inocente recogiendo a su hija, entonces el marco temporal se expande peligrosamente. El secuestro real habría ocurrido entre las 9:30 de la noche, cuando el amigo Matt Oldfield revisó la habitación, y las 10 de la noche, cuando Kate McCann descubrió la desaparición. Una ventana de 30 minutos. Este cambio en el marco de tiempo es vital, ya que sugiere que el secuestrador tuvo más tiempo para entrar, salir y desaparecer en la noche. La discrepancia entre los avistamientos no es solo una cuestión de tiempo, sino de dirección. Los Smith, la familia irlandesa, vieron a un hombre con una niña caminando hacia la playa entre las 10:10 y 10:30. Este avistamiento, si se ajusta a la descripción y a los movimientos de Christian, es la pista más objetiva de que el secuestro tuvo lugar y de que el culpable es el ciudadano alemán. La policía ha dedicado un esfuerzo considerable a validar este testimonio, considerándolo la única prueba no contaminada por el pánico inicial. El caso de Madeleine McCann es un recordatorio de que, incluso en la era de la información y la vigilancia, los niños pueden desaparecer sin dejar rastro, y que la verdad puede ser esquiva. La esperanza es que, con la presión internacional y la convergencia de la tecnología y la perseverancia, este doloroso enigma finalmente encuentre su resolución. Un elemento que subraya la fragilidad del caso Madeleine McCann es la falta de pruebas forenses definitivas que vinculen directamente a Christian o a cualquier otro sospechoso con la niña. La ciencia forense, que ha resuelto innumerables crímenes, ha encontrado en este caso una barrera casi insuperable: el uso de los perros rastreadores, Eddie y Keela. En agosto del año 2007 fue el punto culminante de la investigación portuguesa. Los perros, altamente entrenados para detectar restos humanos y sangre, reaccionaron positivamente en el apartamento número 5 Alfa y en el maletero del coche de alquiler de los McCann. La convicción de la policía portuguesa en la teoría de la muerte accidental se basó en gran medida en esta evidencia canina. Sin embargo, en un tribunal, el testimonio de un perro
no es una prueba concluyente. Necesita ser respaldado por la ciencia de laboratorio. Aquí es donde el caso se desmorona. Las muestras recogidas, aunque apuntaban a una posible coincidencia de ADN con Madeleine, eran de calidad demasiado pobre y en cantidad insuficiente para un resultado inequívoco. Los laboratorios británicos no pudieron confirmar que el material biológico perteneciera a la niña, ni mucho menos que se tratara de sangre en el sentido legal. La contaminación de la escena del crimen, con tantas personas entrando y saliendo del apartamento, fue la causa principal de esta degradación de la evidencia. La policía portuguesa, al basar su investigación en la hipótesis de la muerte accidental, tardó en investigar a fondo la posibilidad de un secuestro, descuidando el análisis de fibras, huellas y otros rastros que podrían haber dejado un extraño al irrumpir en la habitación. Esta miopía investigativa se convirtió en el mayor regalo para el secuestrador. El caso de Madeleine McCann se ha convertido en un ejemplo de cómo los errores procedimentales iniciales pueden ser imposibles de corregir más tarde. La policía perdió la oportunidad de obtener el material genético del secuestrador, si es que lo dejó, y perdió la oportunidad de establecer la línea de tiempo de la entrada y la salida sin lugar a dudas. La atención ahora se centra en lo que pudo haber dejado en el camino. Los investigadores alemanes están buscando cualquier objeto que pudiera haber tenido contacto con Madeleine, una fibra en su furgoneta, una marca en su ropa, un cabello que pudiera haber caído al suelo. La esperanza no es el ADN en el apartamento, sino el ADN en las posesiones de el perfil de Christian, como depredador itinerante que se movía por el Algarve en vehículos. También plantea la posibilidad de que otros de sus crímenes no resueltos estén ligados a la desaparición de Madeleine. La policía ha revisado su historial en busca de patrones, lugares que frecuentaba y posibles cómplices, pero la información sigue siendo fragmentada y difícil de verificar. La historia de Madeleine McCann es un espejo de nuestra era, un caso donde la tecnología, el dinero y la atención global no han podido doblegar un secreto de 17 años. Un caso que se definirá no por el pánico de una noche en Portugal, sino por la frialdad de la ciencia o la confesión que se espera de un criminal encerrado en una prisión alemana. Al llegar a la parte final de esta sombría crónica, el caso de la desaparición de Madeleine McCann permanece como un enigma persistente, un recordatorio doloroso de la fragilidad de la vida y la complejidad de la justicia internacional. Después de 17 años, la niña que desapareció de su cama en Praia da Luz es ahora una mujer joven en la imaginación del mundo, mientras que sus padres siguen en un limbo entre la esperanza y el luto. El caso de Madeleine McCann es un estudio en contrastes a la intensa luz de la atención mediática contra la profunda oscuridad de la verdad oculta. Ha sido una investigación marcada por la falta de un cuerpo, la ambigüedad forense y la guerra de teoría. Desde la muerte accidental hasta el secuestro por parte de una red de tráfico de personas, la única constante ha sido el retrato sonriente de Madeleine. El punto de inflexión del caso, el nombramiento de Christian como el principal sospechoso, ha brindado una dirección, pero no un cierre. Los fiscales alemanes están convencidos de que es el asesino y que tienen la evidencia de que Madeleine está muerta. Sin embargo, su convicción se enfrenta a la alta valla de los requisitos legales para un juicio por asesinato, que exige pruebas más allá de toda duda razonable. La clave final para resolver el caso reside en dos caminos. El primero, la tecnología a la extracción de ADN, suficiente de las posesiones de o la confirmación de la geolocalización de su móvil para establecer un movimiento incriminatorio. El segundo, y más incierto, es una confesión. Christian Bruckner, actualmente en prisión por otro delito, tiene la llave del secreto de Madeleine. Su silencio es la última barrera de este misterio. El impacto cultural del caso es innegable. Ha cambiado la forma en que los padres de todo el mundo se sienten sobre la seguridad de sus hijos durante las vacaciones y ha expuesto las deficiencias en la cooperación policial a nivel transfronterizo. También ha demostrado el poder destructivo de los medios en un caso criminal, donde la especulación puede convertirse en una forma de tortura pública. Para Kate y Gary McCann, la vida se ha convertido en una búsqueda perpetua, un acto de amor y fe. Han gastado millones y han soportado años de acusaciones, todo por la necesidad de saber. La identificación ha sido un alivio para su reputación, pero una profundización en su dolor, al saber que su hija, muy probablemente, fue víctima de un depredador. El misterio de Madeleine McCann terminará solo cuando se encuentre su cuerpo,
o cuando, o la evidencia en su contra, hable de forma irrefutable. Hasta ese día, la niña que desapareció en Portugal sigue siendo un fantasma, una ausencia sentida por todo el mundo, y la historia más conmovedora de lo que sucede cuando una noche tranquila se convierte en la pesadilla de una vida.